Antes de pasar a la presentación de nuestro conferenciante de hoy, solamente quería daros una noticia, un adelanto que posteriormente tendréis en carta, pero solo para que sepáis que ya está activa la web de la asociación, amigosdelmuseo.es. O sea, bueno, podéis poner el https://, pero bueno, amigosdelmuseo.es, y ya podréis ver pinchando en el icono de este icono, en el icono de ciclo de conferencias, pincháis y ya está colgada la conferencia del martes pasado y en un par de días o así seguramente estará la de. Así que lo disfrutéis porque lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. Ya está. Vale, me quito esto. Pues buenas tardes una vez más. Y si está abierta la ventana. La conferencia de esta tarde tiene que ver, también como la del martes pasado, con la exposición que estamos preparando, porque si hay un episodio importante en la formación de la cultura de los íberos, es la relación con el mundo exterior, particularmente con todo el Mediterráneo oriental. Para hablarnos de esa relación, en una conferencia que como tienen en el tarjetón, se titula La interacción con el exterior, idas y venidas, pues tenemos la suerte de contar con el profesor Adolfo Domínguez Monedero, de la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor del área de Historia Antigua, yo no recuerdo si es Historia Antigua de Arqueología, no, es Historia Antigua. Solamente Historia Antigua, y que es seguramente una de las personas, quizá la persona que más sepa en España de estas relaciones que se produjeron particularmente entre el mundo peninsular, prerromano, y el área donde habitaban los pueblos que comúnmente conocemos como íberos, y la parte del Mediterráneo oriental, centrada sobre todo en el mundo griego. Él es un gran conocedor de ese mundo. Yo no sé si hace 2 años, antes de la pandemia, él nos guió en aquel ciclo de conferencias previo al viaje a Macedonia, que finalmente no pudimos hacer, porque su docencia y lo que él conoce es de una grandísima profundidad, porque ya les digo que viene trabajando desde hace muchísimos años en esos temas, en el mundo griego, en la península, y las relaciones con las colonias que hubo en la península, y bueno, creo que la mejor enseñanza es la que él nos va a dar esta tarde, y nada más. Pues una suerte tenerte de nuevo aquí, Adolfo, que tú tienes la palabra. Pues, muchas gracias. Me voy a quitar la cosa esta. Bueno, por supuesto, para mí es un placer volver a estar aquí. Efectivamente, el ciclo del año pasado sobre el mundo macedonio hubo que interrumpirlo por la pandemia. Estuve aquí pues una semana antes, 10 días antes, o 15 días antes de que toda nuestra vida cambiara, como ha cambiado para todos, y como todavía, aunque poco a poco vayamos recuperándonos, como todavía nos sigue afectando, ¿no? Pero es un placer poder estar aquí de nuevo, presencialmente, con todos ustedes, para hablar de este tema de cara a la exposición que esperemos que se inaugure pronto,
y que sin duda va a ser un éxito. Por supuesto, mi agradecimiento a Rubí, a la directora del museo, a Llanos, presidenta de la Asociación de Amigos, por haberme traído aquí. Yo voy a hablar efectivamente de estas poblaciones que llegaron a la península ibérica y que tuvieron un papel determinante en la creación de la cultura ibérica. En el programa que tienen ustedes pues se va a hablar de muchos temas, de muchos aspectos vinculados a la cultura ibérica. Yo voy a intentar introducirles, aunque sin duda otros colegas también lo harán, porque evidentemente hay temas que siempre tienen que salir, de las influencias, contactos, relaciones con el exterior, pero yo voy a hablar un poco de estos pueblos, fenicios y griegos sobre todo, que desempeñaron un papel tan importante en acompañar, si queremos usar el término, a las poblaciones que vivían en el área meridional y oriental de la península ibérica en su desarrollo histórico, político, cultural, ideológico, etc. La cultura ibérica en su momento de esplendor es una cultura compleja, capaz de desarrollar, por supuesto, asentamientos, necrópolis, pero de desarrollar también manifestaciones artísticas. Las podemos interpretar de muchas maneras, evidentemente, como símbolo de su desarrollo político, de su desarrollo ideológico, cultural, pero también desde el punto de vista estético. Sin duda, estas obras, aparte de esos significados, tenían un valor estético para quienes las hicieron y para quienes las emplearon. Yo no voy a hablar, aquí saldrá alguna cosa de escultura, que les van a hablar a ustedes del tema, pero sí que quiero empezar por aquí. La cultura ibérica es una cultura específica, propia de la península ibérica, con rasgos propios, irrepetibles, que tiene que ver, naturalmente, con los intereses de los grupos, de las poblaciones que vivían en la península a partir del siglo VI a.C., herederas de tradiciones anteriores, etcétera, etcétera. Pero en este camino hacia la creación de su propia cultura encontraron con otras poblaciones, con otras gentes del Mediterráneo que llegaron aquí. Evidentemente llegaron aquí no para hacerles un favor a los iberos, llegaron aquí para explotar los recursos que tenía la península ibérica. Esto tampoco hay que perderlo de vista. Los fenicios y los griegos que llegan a la península vienen para explotar los recursos. Pero su llegada, su presencia, el propio desarrollo que estos fenicios y griegos traían desde fuera, contribuyó a que las poblaciones de la península ibérica encontraran compañeros en transacciones económicas, encontraran modelos para desarrollar ideas que en parte eran propias, pero que en parte también venían de fuera, modelos de establecimientos, modelos de murallas, modelos de asentamiento, técnicas constructivas, toda una gama de elementos, algunas de las cuales iremos viendo, por supuesto, elementos productivos, desarrollos agrícolas, desarrollos ganaderos, desarrollos minero-metalúrgicos, que les ayudaron a los iberos a crear su propia cultura. Y en la creación de esa cultura, naturalmente, utilizaron, y pongo aquí escultura, que es uno de los elementos seguramente más representativos del mundo ibérico, sin ser el único, encontraron modelos en estos mundos que les sirvieron para desarrollar estas ideas que andaban latentes probablemente y que estos contactos les ayudaron a desarrollar. Nuestra historia empieza en Huelva, mundo tartésico, el ámbito del sudoeste de la península ibérica, pues en el siglo IX a.C. El siglo IX a.C. es cuando se inicia, yo lo sitúo en el siglo IX, hay autores que lo quieren elevar más atrás, al siglo X, yo ahí sigo teniendo mis dudas. En el siglo IX a.C. los fenicios empiezan a llegar a las costas del sudoeste de la península ibérica y uno de los sitios a los que llegan es la ciudad de Huelva, lo que hoy es la ciudad de Huelva, que tenía una fisonomía muy distinta a como la tiene hoy en día. La topografía ha cambiado en buena parte por la acción de la naturaleza y en una parte no inferior por la propia acción humana. Y en Huelva empezamos a encontrar elementos arqueológicos que nos atestiguan la presencia
de cerámicas elaboradas en Oriente, es decir, en la costa levantina del Mediterráneo, en Fenicia, y que empiezan a aparecer aquí en grandes cantidades. No solo cerámicas, empiezan a aparecer otros elementos, hueso, marfil, huellas de elaboración de hueso y marfil, empiezan a aparecer metales extraídos de las áreas mineras del interior de la provincia de Huelva, la provincia de Sevilla, el sur de Portugal, el conocido como el cinturón pirítico del sudoeste, muy rico en minerales, fundamentalmente plata, también oro, que es lo que vienen a buscar los fenicios, evidentemente. Y a partir, como digo, del siglo IX a.C. tenemos una presencia fenicia perfectamente atestiguada en lo que hoy es la ciudad de Huelva. Un asentamiento no urbano, es decir, no es una colonia, no es una ciudad como tal, es un establecimiento probablemente de tipo comercial, donde los fenicios coexisten con las poblaciones locales que les permiten desarrollar sus actividades y que se benefician también de ellas. Las cerámicas en este caso son evidentes, tenemos tipologías bien conocidas en las excavaciones de Tiro, que nos permiten dar cronologías, ya digo, hay autores que las quieren elevar mucho más en el tiempo, pero una mitad del siglo IX a.C., quizá una primera mitad, algunos objetos, nos están indicando este proceso. Huellas de agricultura, bien atestiguadas en un yacimiento como es la Orden Seminario. Aquí encontramos los liños excavados para plantar vides, acompañados de, por supuesto, de una cantidad también de pepitas de uva. Estas no son de este yacimiento exactamente, es de otra parte de Huelva, pero sí encontramos cerámicas fenicias de la misma cronología que en lo que hoy es el casco de la ciudad de Huelva. Es decir, los fenicios llegan aquí a explotar las minas, evidentemente, no cabe duda, pero también, a veces cuando se dice, no, los fenicios vienen a buscar metales, sí, pero los fenicios no son tontos, no se ponen orejeras y dicen, no, voy a buscar metales, no, ven que hay posibilidades de cultivar la tierra, hay posibilidades de traer nuevas plantas, de injertar en plantas nativas esquejes de plantas cultivadas, vid, olivo, y naturalmente buscan metales, pero aprovechan todas las oportunidades que el territorio les da. Y este yacimiento es una prueba evidente de que también empiezan a cultivar las tierras. Quizá no empiezan ellos a cultivar las tierras, es decir, quizá enseñan a las poblaciones locales, convencen a los jefes indígenas a que pongan a parte de la población a cultivar estos productos nuevos, la vid y el olivo. Son plantas endémicas del Mediterráneo, evidentemente, pero de una vid salvaje, de un acebuche, bueno, del acebuche sale un aceite muy valorado y muy rico, pero no es rentable. Si enseñamos las nuevas técnicas que traemos de Oriente, las nuevas variedades de uva, y las cultivamos en este territorio, si hacemos que la población indígena cultive esos productos, y yo las embarco en mis naves, aunque a veces los términos presentistas son engañosos, la plusvalía se la lleva el transportista. El fenicio consigue a un precio muy bajo, puesto que son poblaciones locales las que elaboran esos productos, consiguen a un precio muy bajo un producto como el vino o el aceite, que va a tener una gran demanda y una excelente salida en el Mediterráneo. Insisto, los fenicios no son hermanitas de la caridad, no vienen a enseñar la cultura a los locales, vienen a explotar. Estamos hablando de un proceso de explotación. A cambio, las élites indígenas reciben productos de lujo, reciben elementos simbólicos, marfiles, bronces, a cambio de que convenzan a la población para que trabaje en beneficio de la élite y en beneficio del colonizador. Esa es la empresa comercial fenicia. En un momento determinado, probablemente a finales del siglo IX a.C., los fenicios se dan cuenta de que para gestionar de manera mucho más eficiente la explotación de los recursos de la península, necesitan fundar ciudades. Es decir, no traer a un grupo de comerciantes más o menos temporales asentados junto a los indígenas, sino crear una ciudad, trasplantar a una sección entera de la población metropolitana para que se instalen en Occidente. Gadir es una ciudad,
del mismo tipo que Cartago, del mismo tipo que Motia, del mismo tipo que Sulci, del mismo tipo que Tiro. Aquí podemos hablar de un modelo urbano peculiar. El modelo urbano de Gadir es un modelo muy peculiar. Todo esto es Gadir, no la ciudad de Cádiz. Cádiz, que está aquí, la actual ciudad de Cádiz, es una parte de este conjunto que abarca toda la bahía y que con el paso del tiempo va a ir teniendo especializaciones, zonas dedicadas a la artesanía, a la elaboración de ánforas, zonas dedicadas a la captación de recursos marítimos, zonas agrícolas, zonas funerarias, zonas cultuales. Un modelo que conocemos bastante bien en el mundo fenicio. Las ciudades fenicias son ciudades polinucleares. Gadir es una ciudad, es un paso más en este modelo de ocupación del territorio y de implicación en las tareas extractivas que los fenicios llevan a cabo. Mundo religioso, el templo de Melcar, probablemente en el área del actual islote de Sancti Petri, aunque hay últimamente otras hipótesis, donde han aparecido siempre en rebuscas, o en muchos casos en rebuscas clandestinas subacuáticas, una colección impresionante de figurillas de bronce, de tipología egiptizante, que probablemente representan al dios Melcar. Como no lo sabemos, la manera que se tiene de llamarlo es el smithing god, el dios que golpea, el dios que llega a su lanza, es una tipología muy oriental, pero como digo, este arte egipcio tan ecléctico, con influencias egipcias, egiptizantes, bueno, pues el gran santuario de Melcar, que luego los griegos llamarán Heracles, se instala en Gadir. Instalan su urbanismo, un pequeño núcleo en lo que es ahora el casco antiguo de Cádiz, un núcleo probablemente más importante al otro lado de la bahía, en el yacimiento del castillo de Doña Blanca, un urbanismo de tipo fenicio, con casas, con zócalos de piedra, alzados de adobe, con terrazas, con calles poco ortogonales, un urbanismo muy típicamente oriental, perfectamente atestiguado arqueológicamente, que tiene su momento de desarrollo a lo largo del siglo VIII a.C. En el siglo VIII a.C., Gadir ya se va configurando como una ciudad y desde ahí hasta la actualidad. Gadir, la actual Cádiz y su entorno, pues son los herederos. Empiezan a explorar áreas próximas, el valle del Guadalquivir, evidentemente, que lo tienen al lado, que es también uno de los objetivos de la fundación de Gadir. Empiezan a establecer santuarios, el santuario del Carambolo, el viejo debate cuando no se excavó, se ha excavado recientemente, pues cuando se encontró el tesoro, pues el debate sobre si es cultura tartésica, qué es cultura local, es un debate que todavía sigue. El santuario es fenicio, tipológicamente fenicio. Evidentemente hay presencia de materiales locales, hay cerámicas locales, probablemente porque las poblaciones locales también acceden a este santuario. Sigue habiendo el debate de quién manda a construirlo. ¿Es un santuario fenicio que sirve a los intereses fenicios o es un santuario erigido por una autoridad local que quiere atraer a los fenicios elevando un santuario de tipología fenicia? Pues las opiniones van en los sentidos que queramos. Yo particularmente me inclino a pensar que es un santuario fenicio, que está allí para controlar de forma simbólica lo que es la zona donde realmente empieza la desembocadura del Guadalquivir. El Guadalquivir desembocaba no en Sanlúcar, eso ya era casi mar abierto, desembocaba en Coria del Río, donde también se ha encontrado un santuario de este tipo. Y estos objetos, el famoso tesoro del Carambolo, que luego veremos una reconstrucción, la que hizo Carriazo, como si formara parte de los adornos de un rey, probablemente tiene más sentido como piezas rituales para los sacrificios de animales. En cualquier caso, es un santuario de tipo fenicio, con las medidas, orientaciones, características arquitectónicas de un santuario fenicio, pero enclavado, naturalmente, en la actual localidad de Camas, dominando la isla que en aquella época era Sevilla. Es decir, controlando esta área tan importante para los fenicios como es el Bajo Guadalquivir. Más al interior, en Carmona, también encontramos fenómenos también muy interesantes. Otro santuario fenicio, pero ya encontramos unos objetos, luego volveré sobre ellos, que no tienen paralelos en Fenicia. Estos vasos, esta cerámica llamada
orientalizante u orientalizante tartésica, se ha llamado de muchas maneras, luego volveré sobre ella, como digo, no tiene paralelos en Fenicia, ni en otros puntos del mundo fenicio. Las formas sí, las formas tienen reminiscencias fenicias, pero los tipos decorativos son únicos de la península ibérica. Hay algún paralelo por ahí que luego presentaremos. Esto ya está mostrando, probablemente estamos más al interior, Carmona, una zona de una fertilidad extraordinaria. Carmona, además, en lo alto del Alcor, controla una campiña muy rica, algunos de sus afluentes, como el Corbones. Es decir, los fenicios, ¿quién ha dicho que los fenicios solo son comerciantes? Es el tópico que tenemos, ¿no? Los fenicios son de todo. Hay comerciantes, que son la mínima parte de una sociedad antigua. El porcentaje de personas que en una sociedad preindustrial se dedica al comercio probablemente no superaría el 3 o el 4%. El 80, el 85%, casi el 90% de la población antigua se dedica a la agricultura. Cuando pensamos en los fenicios como comerciantes, obviamos que para un fenicio que se mueve, 80 no se mueven jamás de sus tierras de cultivo. Es otro de los tópicos que a veces hay que insistir en ellos. Bien, estos santuarios están mostrando que probablemente están entrando en contacto con poblaciones locales, ya digo, ya estamos más al interior, ya estamos más alejados de la costa y se están produciendo estas situaciones que hoy podemos definir, es un término que se ha puesto de moda, de hibridismo, de hibridación, mezcla de elementos locales, de elementos fenicios, quizá de otros elementos. Incluso en Carmona encontramos cosas curiosas, restos de una escultura con elementos orientalizantes, con palmetas, que también usan los griegos. De hecho, el paralelo más próximo que se ha encontrado para este tipo de escultura no remonta al mundo fenicio, remonta precisamente al mundo griego. Es la famosa Dama de Auxerre, una obra de las primeras obras de la escultura en piedra griegas, que se data en el siglo VII a.C., y que encontramos por lo menos una parte, ¿no? Es decir, ya están llegando ideas religiosas, iconografías, motivos que no existían en la península y que están llegando de la mano probablemente de los fenicios y quizá también de los griegos. En asentamientos costeros, como los castillejos de Alcorrín, empiezan a aparecer viviendas de tipo puramente fenicio, pero es un yacimiento indígena. Es digamos, el otro lado del espejo, junto a las ciudades fenicias en la costa, en los centros indígenas vemos este fenómeno de adaptación de elementos urbanísticos, o al menos domésticos fenicios. Probablemente en Huelva también ocurra lo mismo, lo que pasa es que en Huelva no lo conocemos. Huelva ha sido una ciudad que sigue estando ocupada y el haber podido encontrar edificios del siglo VIII probablemente es imposible. Y si se encuentra, pues se encontrarán totalmente rotos por infinidad de cimentaciones posteriores. Pero nos está mostrando esto que les quiero decir. La llegada de los fenicios provoca un impacto en las poblaciones locales. Los jefes, los reyezuelos, como queramos llamarlos, indígenas, probablemente reciben dentro de este paquete de compensaciones económicas por poner a una parte de la población al servicio de los intereses del colonizador, intereses económicos, probablemente reciben estos elementos, aparte de oro, plata, marfiles, casas, que los aristócratas, las élites de yacimientos locales empiecen a vivir en casas en lugar de en cabañas hechas con postes de madera y cubiertas de barro, en casas de tipo mediterráneo. Esto no es un palacio, evidentemente, pero para una población que vive en cabañas, esto es casi un palacio. Es un paso más. Es decir, el urbanismo, las estructuras domésticas, es otro de estos préstamos culturales que los fenicios van a ir entregando a las poblaciones locales y que tendrá su impacto más adelante. Bien, aquí tienen el mapa de las colonias que los fenicios empiezan a establecer por todas las costas meridionales y por las costas del sudeste de la península ibérica, que son probablemente las que más nos interesan desde el punto de vista del desarrollo del mundo ibérico. El mundo tartesio-turdetano es otro mundo, quizás se le puede incluir en el mundo ibérico, a veces se le incluye, pero es otro mundo. Hablan incluso una lengua diferente. El mundo ibérico abarca la Andalucía oriental y la costa oriental de la península ibérica. Entonces, estas presencias en el sudeste peninsular tienen una gran relevancia porque van a ser la clave que nos van a permitir entender
en buena parte del desarrollo del mundo ibérico y sobre todo estas influencias. Yacimientos bien conocidos, ya desde el siglo VIII, el Cabezo Pequeño del Estaño, un primer establecimiento pequeño, probablemente un primer punto de presencia fenicia, con urbanismo fenicio, con estructuras de muros de casamatas, típicos del mundo oriental. Esto ya lo encontramos en el siglo VIII, en la desembocadura del Segura. Con el primer eco sobre las poblaciones locales, yacimientos como la Peña Negra de Crevillente, nos muestra la adopción de elementos urbanos, domésticos, de tipo fenicio, por supuesto la presencia de cerámicas fenicias, de importaciones fenicias, que se combinan con el mundo local. Es decir, el mismo fenómeno que vemos en Andalucía, insisto, aquí no nos interesa Andalucía porque queremos hablar del mundo ibérico, el mismo fenómeno, con sus variaciones propias, lo vemos también en el sudeste de la península ibérica, que a partir del siglo VI formará parte de lo que llamamos el mundo ibérico, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo esta relación de estos fenicios con las poblaciones locales va dejando su huella. Poco más adelante, los fenicios establecen un gran asentamiento en la desembocadura del río Segura, la Fonteta, con una muralla oriental. Es un yacimiento, yo no sé si es una colonia, es pequeño, son 2-3 hectáreas como mucho, probablemente no tiene una entidad urbana, como sí tendrá Gadir, por ejemplo, o ciudades que surgirán en Andalucía como Málaga, pero es un centro que controla los intercambios con las poblaciones locales, donde aparecen ya elementos, si no estrictamente escultóricos, sí arquitectónicos, también en contacto con las poblaciones locales, es decir, la presencia fenicia se va intensificando a lo largo del siglo VIII y en el siglo VII antes de Cristo, ¿no? Y las poblaciones locales, evidentemente, están en contacto con este mundo. El mundo fenicio no es un mundo peninsular donde tengamos muchos datos de escultura. Son muy pocos los testimonios escultóricos fenicios que conocemos en la península ibérica, a pesar de que hay autores que han escrito un libro entero hablando de escultura fenicia de la península ibérica. Realmente escultura fenicia son prácticamente estas tres, las demás son ibéricas, en buena parte influidas por modelos orientales, ¿no? Pero efectivamente los fenicios tienen escultura, aunque no se ha conservado mucha, y evidentemente empieza a haber influencias sobre el mundo peninsular. Quizá este grupo del Macalón, tenemos aquí en este museo una parte importante, y la última reconstrucción que ha hecho la profesora Teresa Chapa, probablemente sea uno de los grupos, si es verdad que forman parte de un grupo, escultóricos ibéricos más antiguos. Y efectivamente vemos una fuerte influencia de elementos fenicios, de elementos orientales. Dependiendo de la fecha que le asignemos, finales del VII, siglo VI, vemos cómo ya las poblaciones locales, en este caso de la zona de Albacete, ya empiezan a utilizar para sus monumentos funerarios, si es que proceden de un monumento funerario, para el monumento que sea, empiezan a utilizar elementos como leones de influencia oriental, leones de influencia fenicia. Evidentemente hay una influencia externa. Los leones no se paseaban por la península ibérica en el siglo VI, no había leones en la península ibérica, un ibero jamás había visto un león. Por lo tanto, que aparezcan figuras de león quiere decir que están viniendo modelos escultóricos, modelos ideológicos, león, la fuerza, la protección, y que, en este caso, los iberos o los protoiberos del Macalón están adoptando y les están dando sentido. Un sentido que seguramente está a medio camino o en un 30-70%, tampoco me voy a pelear por ello, entre ideas propias del que encarga el monumento e ideas que le ha enseñado el que le trae el modelo. El que le trae el modelo le enseña seguramente para qué vale un león en el mundo fenicio. El indígena del Macalón seguramente entiende para qué sirve el león en el mundo fenicio y seguramente lo recontextualiza para que en su propio mundo el león signifique eso mismo o algo parecido o eso mismo y algo más. Es decir, está aprendiendo, está asumiendo, está adaptando y adoptando
modelos que vienen de fuera para su propio uso. Esto viene naturalmente del mundo oriental, del mundo fenicio, pero ya estamos hablando, en este caso, de escultura ibérica. Ese es el proceso, ¿no? Ese es lo que les quería decir al principio, la llegada de gentes con nuevas ideas, con nuevos patrones culturales, están siendo recibidos, acogidos, recontextualizados por las poblaciones locales que les van a dar sus nuevos significados. Lamentablemente, no sabemos qué significado exacto, porque, como saben ustedes, la cultura ibérica desarrolla sistemas de escritura, luego volveremos sobre ellos, pero si desarrollaron literatura, que quizá lo hicieran, al menos en algunas partes de Iberia, como decía Estrabón, no nos ha llegado, con lo cual nos falta la visión desde dentro. No sabemos cómo veía un ibero este monumento, no sabemos qué sentido le daba. Podemos intentar aproximarnos viendo los sentidos que se le dan en otras zonas de donde proceden los modelos. Es muy difícil, evidentemente, entrar en esto. Los fenicios siguen subiendo por el norte de las costas de la península ibérica, llegan hasta la zona de Cataluña, hasta el sur de Francia, en este mismo proceso de búsqueda de nuevas materias primas, de búsqueda de nuevos clientes. Claro, van buscando materias primas, pero les colocan el vino que se ha elaborado en el sur de la península ibérica. Es decir, es esta búsqueda, el do ut des. Los fenicios van buscando productos y van entregando a cambio otros. Cerámica, pero evidentemente en este caso cerámica cargada de vino, de aceite, de productos. Bien, y empezamos a encontrarnos el paso siguiente. En el Alde de Benimaquia, en Denia, aparece este poblado con una muralla de tipología, estas torres son de tipología muy oriental, son muy parecidas a las de la Fonteta, es decir, el recinto amurallado con una serie de estructuras agrupadas en torno a calles. Ya no estamos ante cabañas, ya estamos ante casas con zócalo de piedra, alzados de tapial de hoy, pero lo que encontramos aquí es un lagar y una zona de almacenamiento de ánforas. Ánforas que hay ánforas importadas, pero hay ya imitaciones locales. En las ánforas del Alde de Benimaquia, una parte de las ánforas proceden del área malagueña, pero otras ánforas son elaboradas in situ. Es decir, han aprendido técnicas probablemente de cultivo de la vid, como veíamos que ya desde el siglo VIII se estaba practicando en la era de Huelva, han aprendido técnicas de elaboración del vino y técnicas de vinificación, y envasan esos productos en ánforas que en un primer momento, son de las más antiguas ánforas fabricadas en la península ibérica, están imitando los modelos que traen los fenicios. Poco a poco los iberos irán creando sus propias ánforas. Aquí en el museo tenemos ánforas ibéricas, todas las que queramos, pero en los primeros momentos evidentemente están reproduciendo, copiando los modelos que traen los fenicios. ¿De quién depende este yacimiento, este sitio, este lugar de elaboración del vino? De un jefecillo local. ¿Quién comercializa el vino? Pues hombre, por tierra probablemente los propios iberos, por mar evidentemente los fenicios. Y más adelante los griegos. Esto lo sabemos porque en un pecio que se encontró en el norte de Mallorca, un pecio griego en este caso, estaba cargado de ánforas ibéricas, de buena parte de toda la costa oriental de la península ibérica. Un barco griego que seguramente, ahí también hay debates, seguramente se dirigía hacia el sur de Francia, que se hundió probablemente por algún temporal, una tramontana, un mistral, que lo estampó contra la costa del norte de Mallorca. Era un barco griego, de eso no cabe duda, pero iba cargado de ánforas ibéricas. Es decir, el barco griego recorre la costa peninsular, luego hablaremos de los griegos, y va comprando, va adquiriendo vino, que va vendiendo en lugares donde el vino tiene un mayor valor, un mayor precio. Es decir, es complejo. No sabemos quién está detrás de la empresa del Alde de Benimaquia. Si un emprendedor fenicio que convence a un reyezuelo indígena para que ponga a trabajar a sus clientes, si utilizamos el modelo, seguramente el profesor Arturo Ruiz les hablará de estos modelos que él piensa que funcionan en el mundo ibérico,
la situación es muy fácil. Un modelo de príncipes con una población clientelar es cuestión de poner a los clientes, es decir, a los grupos dependientes, a trabajar en lo que yo quiero. Les pongo a cultivar vid, les pongo a pisar la uva, les pongo a almacenar los productos en la bodega y esto es como el cuento de uno puso el huevo, otro lo abrió, otro lo partió y el pícaro gordo se lo llevó. El pícaro gordo, que en ese caso es el colonizador, que es el que tiene barcos, es el que lo transporta a un lugar donde es escaso y el que obtiene el beneficio. Insisto, estamos hablando de una empresa económica, estamos hablando de que hay que buscar rentabilidad. El Alde Benimaquia es un yacimiento interesantísimo en este sentido, porque es probablemente uno de los primeros ecos de este desarrollo, en el área suroriental de la península ibérica, de este desarrollo económico que empieza a permitir que el mundo ibérico empiece a crear estructuras, empiece a aprender a fortificar, empiece a hacer estructuras, viviendas de tipo mediterráneo y empiece a elaborar productos que evidentemente luego desarrollarán sin ningún problema. El caso de la quejola, que tenemos aquí en Albacete, en el propio museo, es otro ejemplo, un modelo probablemente distinto. Aquí no hay huellas aparentemente de elaboración del vino, pero sí hay almacenamiento de vino. Un poblado donde al menos la parte excavada tenía una importante cantidad de ánforas para almacenar vino, ya en este caso, ya cerámica griega, porque es de una época posterior, por supuesto elementos rituales, religiosos, timiaterio de clarísima tipología oriental, independientemente de dónde haya sido elaborado, pero la tipología es oriental, el tipo de representación de la diosa desnuda con una paloma, por supuesto la cazoleta para el perfume, es decir, estamos ante la recepción por parte del mundo ibérico de estos modelos mediterráneos, de estos modelos orientales, ya también con presencia griega, que nos están mostrando este desarrollo. Estaríamos en una fase todavía del ibérico antiguo. En el ibérico pleno, periodo en el que no me voy a detener, evidentemente el mundo ibérico, digamos que ha asimilado todos estos procedimientos constructivos, procedimientos de fortificación, procedimientos económicos, artesanía, artesanado, el desarrollo del torno, de la talla de la piedra, etcétera, etcétera, y va a poder desarrollar su cultura. Pero la fase de aprendizaje, la fase de interacción, es esta en la que me estoy centrando. Por supuesto, otro poblado como el Oral, en Guardamar del Segura, también presenta este modelo con estas dos torres de clara influencia oriental, con un urbanismo, bueno, pues un urbanismo también muy oriental, pero es un poblado ibérico, evidentemente. Uno de los pocos poblados que conocemos del ibérico antiguo, porque buena parte de ellos desaparecieron o están debajo de las fases del ibérico pleno, que en muchas ocasiones construyen encima de las fases anteriores y han contribuido a obliterar, a que las fases previas queden muy mal documentadas, ¿no? Son difíciles de encontrar poblados del ibérico antiguo en buen estado, ¿no? Por lo tanto, este proceso lo vamos viendo en el propio mundo ibérico. ¿Qué introducen los fenicios también? La escritura, evidentemente. Desde piezas como la famosa Astarte del Carambolo, con una inscripción fenicia, grafitos fenicios que demuestran que, evidentemente, los fenicios que llegan a la península ibérica saben leer y escribir, no todos, por supuesto, y este es uno de los más recientes esquemas de desarrollo de los sistemas de escritura paleohispánicos. Hay distintas teorías, ahora la veremos, pero lo que queda claro es que la mayor parte de los sistemas de escritura que se utilizarán en la península ibérica derivan en último término del signario fenicio. Bueno, ejemplos de algunos de los sistemas de escritura del sudoeste, probablemente hay más de uno, hoy se piensa que el signario de Espanca no tiene que ver con las escrituras del sudoeste, pues, problema de los filólogos, y en este esquema hay distintas teorías, como ven, bueno, en este mundo hay teorías para aburrir, cada uno tiene su teoría. Hay quienes piensan en un modelo más lineal, de transmisión de los sistemas de escritura, hay quienes buscan modelos más complejos, pero en todo caso es el signario fenicio el padre o el abuelo de todos los sistemas de escritura que se utilizarán en la península ibérica, tanto en el sudoeste, el mundo tartésico, que tiene otra problemática distinta, como digo, por lo tanto no vamos a tocar, como el mundo ibérico. En el mundo ibérico, bueno, vine aquí, pero quería pasar al anterior.
En el mundo ibérico hay dos grandes sistemas de escritura, el nororiental y el suroriental. El nororiental es el que se desarrolla en toda la costa, pues desde Alicante hacia el norte, y el meridional o suroriental es el que se desarrolla pues en la zona de la Alta Andalucía, en la zona de donde estamos, en Albacete y demás. Los dos transcriben la lengua ibérica, es la misma lengua, pero son dos sistemas de escritura distintos, emparentados, tienen antepasados comunes, o según alguno de los modelos, uno es antepasado de otro, pero en último término el origen hay que buscarlo en un signario fenicio. Es decir, los fenicios, entre otras cosas, introducen las bases para que las poblaciones de la península, que en un momento determinado necesitan escribir, utilicen ese modelo fenicio y sobre él creen sus propios sistemas de escritura. Por lo tanto, esto ya nos está hablando también de una interacción más compleja, ya no estamos hablando solo de transacciones mercantiles, estamos hablando del uso de la escritura, las poblaciones de la península aprenden a poner por escrito su lengua, sus pensamientos. Claro, no podemos traducir las inscripciones ibéricas, evidentemente, pero probablemente las que conocemos son muy normales, seguramente cuentan transacciones comerciales, transacciones económicas. Pero esto quiere decir que el modelo económico que el mundo ibérico va desarrollando va pareciéndose a modelos avanzados. En el comercio antiguo la escritura es fundamental. En un simple comercio de trueque pues no es necesario, pero cuando ya hay que mantener registros, cuando hay que contabilizar transacciones, ya no se puede confiar a la memoria. El hecho de que el mundo ibérico desarrolle un sistema, dos sistemas de escritura, quiere decir que estamos ante una sociedad compleja. Tan compleja que necesita un soporte material para la lengua, para preservar, para conservar, para transmitir elementos económicos y eventualmente pensamientos. Dejamos a los fenicios y pasamos a los griegos. Volvemos un poco atrás en el tiempo, nuevamente en Huelva. Con esos materiales fenicios que habían aparecido en Huelva, aparecieron también materiales griegos, no muchos. Sigue siendo dudoso si los griegos en este momento están presentes en el área onubense. Algunos creemos que sí, otros que no, pero es un primer intento que no tiene huellas inmediatas. Son evidentemente los fenicios los grandes colonizadores en el siglo VIII y en el VII. A partir del VI cambian las cosas. Aquí ya tenemos una pequeña ventaja, tenemos algunos testimonios griegos que nos hablan de esta presencia griega, muy mitificada, muy envuelta en noticias casi maravillosas, pero nos hablan de una presencia griega centrada en el mundo tartésico, centrada en el famoso rey Argantonio. Ven aquí esto que les decía antes, ¿no? La reconstrucción que hizo Carriazo sobre todas las joyas del carambolo, ¿no? Pensando en un rey. Ya digo, probablemente la hipótesis de que estamos ante frontaleras y una serie de elementos para los animales de sacrificio es más razonable. Seguramente el único que acertó fue en el collar, que evidentemente parece que es para un humano, ¿no? Bueno, este mundo tartésico hace llegar a los griegos al sudoeste de la península ibérica. A los griegos les reporta también grandes ganancias, les permite construir la muralla y, fruto de las excavaciones, les permite construir o remodelar un templo de Atenea, en Focea. Un templo de Atenea en el que hay esculturas. Curiosamente, cuando se habla, y volveremos sobre ello, ¿no? Sobre las raíces griegas de la escultura ibérica, la influencia griega en muchas esculturas ibéricas, curiosamente en Focea, que es de donde vienen los griegos, que mayoritariamente llegan a la península, no conocíamos escultura. Gracias a excavaciones recientes vemos que en Focea había una tradición escultórica. Prácticamente no conocemos, bueno, se conocen más de estos, pero no conocemos prácticamente más escultura de Focea. Es otro problema, claro, la ciudad moderna está sobre la antigua y es difícil excavar, pero evidentemente vemos que en Focea hay unos talleres escultóricos de una gran calidad, que esculpen grifos, esculpen caballos, motivos que vamos a encontrar también curiosamente en la escultura ibérica, ¿no? Pues de esta ciudad de Focea llegan productos a la península ibérica, cerámicas de lujo en Huelva y en su entorno, cerámicas comunes,
Hoy ya sabemos que buena parte de esta cerámica griega, de tipología griega, ha sido elaborada en la propia Huelva, ¿sí? En la propia Huelva hay alfareros griegos que elaboran cerámicas de tipo griego, con arcillas locales, naturalmente. Y están estos vasos que les había mencionado antes, que tienen una gran difusión en todo el valle del Guadalquivir, y a los que siempre se ha dicho que tienen influencias fenicias. Posiblemente los paralelos, uno de los últimos artículos que se ha publicado, aprovechando que apareció en Écija y que se ha publicado uno de estos vasos tan habituales, los únicos paralelos que ha podido encontrar Carrasco y Fernández son estos vasitos, este es griego además, el mundo chipriota, que es un mundo muy peculiar, el mundo chipriota, hay en Chipre más griegos que fenicios, pero sin embargo no se tienen en cuenta, claro, tampoco se conocen muy bien, que en la propia península ibérica, en la propia Huelva, han aparecido una serie de vasos del llamado estilo de la cabra salvaje. Tenían que haberlos publicado ya, hemos presentado los que se conocen hasta el momento en una publicación que ya hemos corregido pruebas, pero todavía no han salido, pero hay varios vasos de la Grecia del Este con figuras animales, que bien podrían ser la idea que yo tengo y que evidentemente muy poca gente comparte. Podíamos encontrar en estas cerámicas griegas figuradas con motivos muy parecidos a los que encontramos en estas famosas cerámicas orientalizantes del Guadalquivir, únicas de la península ibérica, podríamos encontrar paralelos más próximos que buscar paralelos muy rebuscados en Chipre. Pero bueno, es una cosa que todavía tenemos que discutir. Pero en ese caso tendríamos unos fenómenos de hibridación tremenda. Formas fenicias, evidentemente, elaboración local, son vasos indígenas, pero quizá con mezclas de motivos donde también pueden influir los motivos griegos. Bueno, es una hipótesis que planteamos. Surge la ciudad de Ampurias, evidentemente, primero un emporio, un centro puramente económico, a partir del 540, ya certificado por las recentísimas excavaciones que se están haciendo en lo que era el puerto de la ciudad. Sabemos que la Neápolis, la llamada Neápolis, se establece en torno al 540 a.C., no va a ser nunca una ciudad grande, pero va a tener una capacidad muy importante de difusión de productos griegos. En este mapa, y faltan algunos puntos, encontramos las cerámicas del siglo VI, las del siglo V y las del siglo IV, en la península ibérica. Prácticamente, sobre todo en el área costera, prácticamente no hay ningún yacimiento del ibérico, incluso del final del ibérico antiguo y del ibérico pleno, donde no haya aparecido al menos un fragmento de cerámica griega. La cerámica griega se convierte en un instrumento de comercio. Los griegos van difundiendo cerámica griega, evidentemente a cambio de productos de estas zonas. Ya hemos comentado antes el ejemplo del barco de la cala de San Vicente, un barco griego de finales del VI que iba cargado de ánforas ibéricas. Ese barco había recorrido las costas, probablemente desde la zona de Valencia, Alicante, Valencia hacia el norte, y quizá en su camino hacia Marsella les pilló un Mistral o una Tramontana y los estampó, porque sigue pasando, sigue siendo un fenómeno muy frecuente, que en la cala San Vicent, incluso hoy día con barcos con GPS y con esto, sobre todo yates de recreo, se estampen en la costa del norte de Mallorca, ¿no? Porque es una costa muy, muy traicionera. Bien, los griegos llevan a cabo una gran empresa comercial que tenemos atestiguada incluso en documentos epigráficos. Esta carta que apareció en Ampurias se nos habla, es una carta de un comerciante griego que le escribe a otro comerciante griego, seguramente su corresponsal, su subordinado, que está en Ampurias, le dice que vaya a Sagunto. Muchos creemos que la referencia a Saigance que aparece en el texto se refiere a Sagunto, que busque a un individuo que se llama Vaspez no sé cuántos, nombre ibérico. Vaspez, el nombre está incompleto, los filólogos dicen que probablemente es una forma que se conoce en ibérico, un vas vitar, por ejemplo, que busque a un cliente o a un corresponsal indígena, que vean a ver cómo remolcan el barco hasta la zona de comercio, que negocie con él, con el ibero, por la mitad, seguramente la mitad de lo que cuesta el cargamento, pues la mitad para el ibero, la mitad para el griego, es lo que le está diciendo
el jefe de la empresa comercial. Mira, vete a Sagunto, allí buscabas pez, que te diga si te remolca el barco, que te diga por cuánto quiere hacer la transacción, digamos, te dejo que sea hasta la mitad de precio, si es más, que me escriba, que me lo diga por carta. Luego hay que decir que los iberos escriben. Aquí tenemos en un pequeño documento de plomo, preservado milagrosamente, encontramos toda una transacción económica, una seguramente de las cientos o miles que debía de haber. Griegos comerciando con iberos, griegos realizando transacciones ventajosas para ambas partes, en territorio ibérico, en este caso en el área de Sagunto. Es decir, aparte de lo que la arqueología nos confirma, la propia epigrafía nos está mostrando esta interacción, que sin duda existe también con los fenicios. Sí, la cuestión es que para los griegos conocemos mejor porque tenemos más datos, pero estas empresas mixtas, este contacto con las poblaciones locales, claro, ¿cómo vendo yo un producto si no cuento con el apoyo de la población local? Apoyo quiere decir que no me roben, es decir, yo llego en mi barco tan ricamente y claro, yo voy con 4, 5 o 20 personas, pero es que allí hay 200, pues me pueden robar perfectamente, incluso matarme o esclavizarme. Si yo convenzo al jefecillo local que mejor que robarme, vamos a llevar a cabo un negocio porque yo me voy, pero vengo el año que viene y traigo más cosas, ya creamos una interacción comercial, ya creamos una relación. Y a partir de esa relación circulan las ideas, circulan los contactos, circulan los modelos. Es un poco lo que quiero mostrarles. Efectivamente, en zonas muy próximas a Ampurias encontramos poblados fortificados de influencia griega. Recientemente se ha encontrado incluso en Ullastret un foso. Es decir, no solo usan una muralla con una marcada impronta griega, sino que encima le ponen un foso, como era habitual también en las murallas griegas. Es decir, hay una transferencia cultural, arquitectónica importante. Yacimientos interesantísimos como el Apicola en Santa Pola, yacimiento también muy peculiar, formalmente griego, aunque la población que vive dentro, a partir de lo que la arqueología revela, parece ser ibérica, pero en todo caso hay también cerámicas griegas, pero formalmente estamos ante un pequeño modelo, por supuesto urbano y poliorcético griego. El pie que se utiliza es el pie griego, es decir, las medidas son griegas, pero está en Santa Pola, en lo que era el Portus Iliquitanus, la entrada a Elche, claro, uno de los grandes núcleos organizadores de toda la costa ibérica, ¿no? Por supuesto, ahí hay griegos, evidentemente, y hay construcción de elementos griegos. Insisto, no sabemos si esto lo controla el reyezuelo o el rey de Iliki, o es una muralla que los griegos hacen para defenderse, pero probablemente poco pueden defenderse, es pequeño. Es una empresa conjunta, es seguramente un elemento de prestigio, por supuesto de control, de protección del puerto, de almacenamiento, de referencia. Los barcos que llegan al Portus Iliquitanus y que van a embocar el Vinalopó para llegar a la Alcudia, se van a encontrar nada más llegar una fortificación de tipo griego. ¿Qué poder demuestra el que controla este territorio, ¿no? Es decir, este elemento simbólico también hay que tenerlo en cuenta. Y empieza a aparecer la escultura ibérica helenizante, ¿no? La famosa Core de Alicante, que está en Barcelona. En el interior empiezan a aparecer estos conjuntos que ya no son simples figuras hieráticas, hay movimiento, hay acción, hay lucha del guerrero con el grifo, hay el combate del individuo que ha derribado al enemigo y le atraviesa la boca con la lanza y la lanza aparece por detrás. Es decir, ya no encontramos solo figuras estáticas, figuras puramente heráldicas, sino escenas. El caso de Huelma, el pajarillo, algo posterior, con elementos interesantes. Ya no es la acción descarnada como veíamos en Porcuna, ya vemos la acción sugerida. Ya no vemos al guerrero alanceando, vemos al guerrero a punto de sacar la falcata. Es decir, ya estamos ante un nivel de abstracción mayor. Ya no nos gusta solo exhibir el alanceamiento, las esculturas de Porcunas, la violencia desatada. En el pajarillo, en Huelma, seguramente el profesor Arturo Ruiz les hablará de ello, encontramos ya algo más sutil,
es posterior en el tiempo, evidentemente, ya no es la acción brutal, sino la intuición, el guerrero a punto de desenvainar la falcata para acabar seguramente con el lobo que está atacando al joven. Es decir, ya estamos ante una profundidad ideológica mayor. El ibero ya no necesita ver la violencia explícita, ya entiende el lenguaje iconográfico y entiende que el gesto es casi mejor presentar la acción en potencia que la acción en práctica. Es un nivel de sutileza importante. El ibero ha aprendido a leer los códigos iconográficos, en este caso de la escultura griega. Ha aprendido y los está utilizando para sus propios edificios, para sus propias estructuras, en este caso seguramente de tipo religioso simbólico. Y también sabemos ya, gracias a las excavaciones que ha hecho el equipo hispano-francés en las canteras del Ferriol, cómo se hace la talla de la escultura ibérica. Hombre, lo sabemos evidentemente porque en la escultura ibérica quedan huellas de herramientas, pero ya se están encontrando canteras, estas las canteras de la que salió la Dama de Elche. Y esto lo dejaron ahí porque se les rompió la pieza, estaban esbozando la cabeza de un guerrero en la propia cantera, como hacían también los griegos. Sabemos que los griegos iba el escultor a la cantera, el escultor ya mandaría seguramente a los becarios, ¿no?, que desbastaran la roca para irla preparando y luego ya en el taller o en el lugar donde se iba a erigir la estatua le daba los últimos retoques. El mismo procedimiento están usando los iberos. Se desbasta la piedra, se le da la primera forma y seguramente, en este caso, es una mitad de un cuerpo, con lo cual habría que ensamblarlo con otra mitad. Es decir, ya no son solo esculturas de un solo bloque, como veíamos en Porcuna, sino que ya son esculturas de más de un bloque, es decir, los conocimientos técnicos para hacer esculturas complejas, etcétera, etcétera, van llegando. Y en el mundo ibérico suroriental aparece, probablemente en el siglo V, aunque los testimonios son del siglo IV o antes, aparece otra cosa interesantísima. Además de los dos sistemas habituales para transcribir la lengua ibérica, el levantino meridional o el suroriental y el suroccidental, como les gusta llamarlos a muchos filólogos, surge en la zona más o menos de la Contestania el llamado alfabeto greco-ibérico, que no es ni más ni menos que el alfabeto griego más o menos adaptado para escribir la lengua ibérica. Es decir, los iberos de esta zona, de la zona de Alicante y parte de la zona de Murcia, quizá incluso lindando con Albacete, utilizan, además de esos dos sistemas que se siguen utilizando, sobre todo el meridional en esta zona, utilizan un sistema propio, adaptan el alfabeto griego para escribir la lengua ibérica, que seguramente les resulta más fácil que el sistema complejo, complejísimo de los sistemas ibéricos. Los sistemas ibéricos son semisilábicos y hoy sabemos por los filólogos que hay sistemas duales, es decir, mucho más complejos. Entonces, en esta zona del sudeste de la península ibérica, lo que nos está demostrando la aparición de este alfabeto es que la interacción con los griegos es tan intensa, que las poblaciones ibéricas de esta zona, sin dejar de utilizar los sistemas ibéricos, van a utilizar, al menos durante 2 siglos y medio, un sistema propio de esta zona, que es el alfabeto griego. Por supuesto, podemos leer las inscripciones. Iunstir, salirdir, basirtir, ¿qué significa? Pues el que sepa ibérico que lo diga. Es decir, como si leemos un texto en sueco. Podemos leerlo. Hombre, un sueco nos dirá que estamos pronunciando mal, pero usa la A, la B, la C y la D. Ahora, como no sepamos sueco, no sabremos qué pone ahí. Esto nos ocurre con el greco-ibérico. Esto ayudó muchísimo, evidentemente, para identificar los signos de los sistemas ibéricos. Evidentemente, a Gómez Moreno esto le sirvió. No es una piedra de Rosetta, pero nos ayudó a entender cómo funciona la lengua ibérica porque están utilizando el alfabeto griego. Bueno, la interacción con los griegos en esta zona es tan intensa que efectivamente adoptan un alfabeto griego y lo van a utilizar, ya digo, al menos durante 200, 250 años, lo cual indica esta importante presencia. Y para ir acabando, pues hemos hablado de las gentes que vienen, fenicios y griegos, y de cómo van interactuando.
Es un poco, ya digo, como mi conferencia es la segunda del ciclo y como les van a hablar aquí de la escultura ibérica, del imaginario, de yacimientos como Libisosa, yo aquí lo que les he querido es presentar un poco, bueno, digamos, la parte previa, ¿no? El momento en el que se está produciendo este proceso que va a llevar a esa cultura ibérica madura, esa cultura ibérica de un siglo V, un siglo IV, con las manifestaciones escultóricas, con el urbanismo, que van a ir viendo indudablemente a lo largo de las conferencias y que naturalmente cuando la exposición se abra, pues lo van a poder ver, aparte de lo que puedan ver en el propio museo, cuando se abra la exposición van a poder seguir todas estas cosas. Yo aquí lo que les he querido es presentar un poco estas gentes que desde el siglo IX a.C. están llegando a la península, están compartiendo ideas, están compartiendo escritura, están compartiendo iconografía, están compartiendo sistemas productivos, que son los que explican que esa cultura ibérica se convierta a partir del siglo V y del siglo IV en una cultura urbana, una cultura con ciudades, con una distribución del territorio, en algunas zonas quizás se ve mejor que en otras, en la zona de Valencia, ¿no? Las cosas que se han hecho, ¿no? de la distribución del poblamiento en San Miguel de Liria, con un gran centro urbano, con áreas fronterizas, fortines fronterizos, con granjas, una distribución del territorio, que quizá en el caso de Jaén es distinta, como seguramente el profesor Arturo Ruiz les contará, pero claro, eso se explica no por generación espontánea, eso se explica porque, como digo, desde el siglo IX a.C., siglo VIII, VII, en el VI con la llegada de los griegos, estas poblaciones van recibiendo, van seleccionando, indudablemente, lo que les interesa, y cuando les interesa, en un momento determinado, es necesario tener escultura, y tendrán escultura, pero en un momento determinado decidirán que la escultura ya no les sirve, y la escultura desaparece, y en muchos casos se destruye intencionalmente. Es decir, es una sociedad que tiene su propio desarrollo, naturalmente, al margen de lo que está pasando en el mundo fenicio, en el mundo griego, nunca al margen totalmente, por lo que voy a decir ahora, pero en último término es una evolución, un desarrollo propio, pero las herramientas, los instrumentos que utilizan para expresar todos estos elementos, como hemos ido viendo, vienen, por supuesto, de estas venidas, de estos griegos, de estos fenicios que llegan aquí, insisto, con la finalidad de explotar los recursos, pero que interactúan con las poblaciones locales, y estas poblaciones ven la potencialidad que se esconde en estas herramientas, en estos mecanismos que traen los colonizadores, y como digo, los van a seleccionar, los van a adaptar y a adoptar y adaptar para crear su propia cultura. Esto es un poco la idea. Es decir, muchas veces cuando hablamos de estos temas podemos correr el riesgo de caer en un difusionismo incontrolado. Es decir, aquí llegaron los fenicios, que eran muy listos, y los griegos, las gentes de aquí eran analfabetos totalmente, y bueno, ellos impusieron. No, la cultura es mucho más compleja. Es decir, sobre todo porque ni los fenicios ni los griegos tienen interés de exportar su cultura, tienen un interés puramente económico. Pero las poblaciones locales interactúan, ven que les puede servir a ellos, demandan artesanos, indudablemente detrás de muchas de estas producciones hay artesanos fenicios, hay artesanos griegos que enseñan técnicas de talla, que enseñan técnicas de extracción de la piedra, por supuesto que enseñan el funcionamiento del torno de alfarero, que enseñan las técnicas agrícolas, que enseñan la escritura, y que las poblaciones locales son capaces de adoptar, quedarse con lo que quieren para, en último término, seguramente favorecer su interacción con el exterior. La escritura en el mundo ibérico, como hemos comentado, seguramente tiene una función básicamente económica, al menos inicialmente económica. Dice Estrabón que en las poblaciones más cultas de Iberia, sobre todo en el sudoeste, tenían literatura y leyes escritas, llega a decir Estrabón, de la Turdetania, pudiera ser. Pero el inicio de la escritura, como es también en el mundo griego, tiene una función básicamente económica.
luego se utiliza para otras cosas, ¿no? Es decir, todo este complejo mundo de interacciones es un poco lo que les he querido presentar, un poco para introducir lo que van a ir viendo. Pero hemos hablado de las venidas, la gente que viene. Quiero terminar, porque es otro debate muy interesante, con la cuestión de las idas, de los iberos que sabemos que salieron de la península ibérica. Seguramente o posiblemente salieron muchos más iberos, pero de los únicos que nos han quedado huella es de los mercenarios. Claro, las fuentes antiguas, las fuentes griegas y romanas, como saben ustedes, les preocupa sobre todo la guerra y la política, poco más. Entonces, podía haber 200.000 iberos en otras zonas que a un escritor antiguo no le interesaba, igual que no le interesaba que hubiera comerciantes griegos o fenicios. A un escritor griego le interesaba la política y la guerra. Por lo tanto, menciona a los iberos en cuanto que mercenarios, porque participan en guerras. El momento más antiguo, no voy a entrar en ello porque nos daría para otro tema, es la batalla de Hímera del 480. Probablemente ha habido ya mercenarios iberos en la conquista cartaginesa de Cerdeña a finales del siglo VI, pero es más dudoso. Pero en la batalla de Hímera del 480 sabemos que los cartagineses, Amílcar, hijo de Janón, reúne un ejército de 300.000 soldados, quizá exagere, integrado por fenicios, libios, iberos, ligures, elísicos, sardonios y cirnios. La arqueología nos ayuda. No sabemos cuántos miles de iberos, que además participan, y sabemos además que las tropas ibéricas eran muy apreciadas porque mientras que otras tropas, los galos, por ejemplo, salían corriendo o tal, sabemos en varias ocasiones que los iberos, incluso cuando su ejército había sido derrotado, no abandonaban la formación, se quedaban allí formando una piña y al final había que pactar con ellos o matarlos, que no se dejaban matar. Es decir, de las tropas mercenarias que los cartagineses van reclutando, no es chauvinismo ni patriotismo, porque evidentemente los iberos y nosotros estamos muy separados, no existía España en aquella época, por lo tanto no es cuestión de patriotismo, pero las fuentes antiguas hablan de la calidad bélica de las tropas ibéricas, lo cual en último término nos está hablando de una sociedad compleja, como mi buen amigo y colega Fernando Quesada ha dicho en muchas ocasiones. La idea que tenemos a veces de los iberos como unos zarrapastrosos que luchan en guerrillas, hay que abandonarla. Ya en el siglo V tienen estructuras complejas, luego veremos otra imagen, de armamento complejo, y evidentemente los datos que tenemos de autores griegos nos hablan de un desempeño bélico de una calidad extraordinaria. Y efectivamente la arqueología nos ayuda. En Olimpia apareció, y es curioso, yo las veces que he ido a Olimpia, incluso con algún grupo y demás, esta greba está junto con, yo qué sé, 30 grebas griegas. Claro, si no se les dice a los españoles o a los que no son españoles, esta greba es ibérica, es ibera. Está allí perdida con muchas otras grebas, porque en el Museo de Olimpia hay cascos, pues 30 cascos juntos. Grebas, no sé cuántas hay, 50 grebas. Y esta está ahí en medio. Es una greba depositada en el santuario de Olimpia. No sabemos cuándo, lamentablemente. Probablemente con ocasión de alguna de estas batallas. Pero sí que en las excavaciones recientes que se han hecho en Hímera, donde se ha encontrado, aparte de la necrópolis normal de la ciudad, las fosas comunes en las que se enterró a los muertos de la batalla del 480 y los muertos de la batalla del 409, pues aparecieron dos grebas, también ibéricas, en una situación rara, no estaban en una tumba, estaban en una especie de monumento, probablemente una ofrenda, seguramente cogidas a un mercenario ibérico que murió en la batalla. En esa batalla perdieron los cartagineses y los iberos, y depositada en un lugar de la necrópolis seguramente como ofrenda, quizá para apaciguar a los espíritus de los difuntos que habían muerto en la batalla. Pero en la de Olimpia podemos tener dudas, porque no sabemos cuándo llegó a Olimpia, pero en las dos que han aparecido en Hímera sabemos positivamente que fueron consagradas en el 480 y sabemos positivamente que las llevó un mercenario ibérico. Es decir, es el primer testimonio arqueológico que tenemos de la noticia de Heródoto, que hubo iberos en la batalla de Hímera. Que son grebas iberas, pues evidentemente eso cualquier arqueólogo lo sabe, porque son las que aparecen en la necrópolis, en Cabezo Lucero, en un montón de sitios, e incluso en este monumento, en este cacho de monumento de Elche,
también una escena de combate parecidas a las que vemos en Porcuna, aunque aquí lamentablemente solo aparece esto, donde vemos a un guerrero con una greba exactamente igual, agarrado del tobillo por una mano de la que sale aquí el dedo, es decir, una escena de combate. Y uno de los guerreros lleva una de esas grebas, es decir, son grebas ibéricas. Entonces, tenemos noticias de mercenarios ibéricos que se mueven por el Mediterráneo, porque luego algunos se pasan a Siracusa, Siracusa se los presta a Atenas llegan, y los comediógrafos hablan de los iberos de barba de chivo, porque llevaban una barba. Y bueno, esta reconstrucción de uno de estos mercenarios ibéricos, que nos demuestra que es un armamento complejo, con los pectorales que vemos en el propio guerrero de los Villares, en Porcuna, por supuesto con las armas que conocemos a través de la arqueología, con los cascos, con las grebas. Es decir, estamos hablando de un guerrero que no es un guerrillero, no va armado como un infante ligero, va armado como un infante pesado, que sabemos que forma líneas de combate, que además sabemos por las fuentes antiguas que son líneas compactas, etcétera, etcétera. El debate que surgió en la época de García y Bellido, y que todavía se mantiene, es el eco que pudieron tener estos mercenarios cuando regresan. Es verdad que la mayoría no regresaba, seguramente porque morirían, o de heridas, o de viejo, o encontraban a alguien en sus viajes, pero algunos sí regresaban. ¿Qué ecos traían estos mercenarios? Hay un debate tremendo, insisto, todavía no se ha puesto de acuerdo la investigación, pero es una cuestión interesante. Además de estos colonizadores que van llegando y que influyen sobre las poblaciones locales, tenemos agentes que han visto ciudades como Cartago, como Siracusa, como Motia, algunos como Atenas, la Atenas del siglo V, y algunos probablemente regresan a su casa. La inmensa mayoría, estoy de acuerdo en eso también con mi colega Fernando Quesada, seguramente la mayoría no regresaba, pero algunos regresaría, y contaba lo que había visto, y cómo se hacían las casas allí, y cómo se decoraban, y cómo vivían. Es decir, eso es difícil saberlo, pero qué eco dejó esta gente sobre sus paisanos cuando, después de 20 años de guerra, de 25 años de guerra, regresara a su poblado, en Valencia, en Albacete, en Alicante, en Jaén, y contara lo que había visto. ¿Qué eco dejaba? Es difícil saberlo. Quizá en algún momento la arqueología nos permita encontrar huellas tangibles. Pero claro, la influencia seguramente era mucho más directa, porque ya no es el extranjero que nos está enseñando modelos, es el propio ibero que ha visto ese mundo, que ha conocido ese mundo, que ha conocido esa cultura de primera mano, que trae unas vivencias, unos recuerdos, unas historias, unos relatos, que seguramente tuvieron su eco. Claro, el problema es encontrar ese eco, ¿no? Bueno, con esta incógnita les dejo y muchas gracias por su atención y, como les he dicho, es un placer estar aquí de nuevo con ustedes.